Si vives en un apartamento, hay algo que debes entender desde el primer día. No todos los propietarios tienen el mismo poder ni las mismas responsabilidades. Hay una pregunta que tarde o temprano aparece. ¿Por qué yo tengo que pagar esto si no soy el dueño del edificio? El FRU, el EWS1, el Fire Strategy, el cladding, el Service Charge. Muchos propietarios descubren estas palabras cuando ya están pagando miles de libras. Hoy voy a explicarte quién es el freeholder, quién es el leaseholder, quién es el managing agent y cómo estos roles influyen directamente en tu seguridad y en tu bolsillo. Y también cómo el Building Safety Act cambió las responsabilidades de cada uno. Soy Erika Sam y en este canal hablo en español sobre vivienda en el Reino Unido, conectando decisiones de vivienda, finanzas y crecimiento personal, sin tecnicismos y sin letra pequeña. Bueno, empecemos por el freeholder. El freeholder es el propietario legal del edificio y del terreno. No es el dueño de los apartamentos individuales, pero sí del edificio como conjunto. Por ejemplo, es dueño de la estructura, la fachada, el techo, las áreas comunes y sobre todo la seguridad del edificio. Desde el punto de vista contractual, el freeholder es la parte que otorga los contratos de leasehold. Es decir, el freeholder firma un contrato con cada leaseholder donde se definen qué partes del edificio controla, qué responsabilidades tiene y qué costos pueden recuperar de los residentes. Aunque el freeholder no viva en el edificio, tiene control legal sobre la estructura, la fachada y las áreas comunes. En muchos casos, el freeholder no vive allí. Puede ser una empresa, un fondo o una entidad gestora. ¿Qué es un leaseholder? El leaseholder es la persona que compra un apartamento bajo un contrato de leasehold. No compra el edificio, compra el derecho a ocupar su vivienda por un número determinado de años, generalmente el derecho a vivir en la propiedad por 120 años. A cambio de esto, pagas el service charge o el servicio de administración del edificio, el ground rent en algunos casos y otros costos relacionados con el edificio. Este contrato define qué puedes y qué no puedes modificar en tu propiedad, en tu apartamento, qué gastos debes pagar, cómo se toman las decisiones sobre el edificio. Aunque seas propietario de tu apartamento, legalmente dependes del contrato que firmaste con el freeholder. ¿Qué dice el contrato sobre los costos? La mayoría de los contratos de leasehold permiten al freeholder recuperar costos relacionados con el edificio, incluyendo seguridad contra incendios, inspecciones, reportes técnicos. Por eso el FRU, el EWS1 y el Fire Strategy terminan muchas veces en el Service Charge o en el costo de la administración. Ahora, ¿quién es el Managing Agent o el administrador de las propiedades o el gestor inmobiliario? El Managing Agent es la empresa o persona contratada por el freeholder para gestionar el día a día del edificio. No es el dueño del edificio, no toma decisiones estratégicas por su cuenta, actúa en nombre del freeholder. Sus funciones suelen incluir contratar evaluaciones técnicas, gestionar proveedores, cobrar el service charge o la administración, comunicar decisiones a los leaseholders. Ahora, el Building Safety Act. Esto es una nueva regulación que ha sido actualizada por el gobierno después de que pasó lo del Grenfell. Generalmente el freeholder y las personas que trabajan en construcción deben seguir esta regulación. ¿Quién es legalmente responsable? El Building Safety Act introduce una figura clave que se llama el Accountable Person. En la mayoría de los casos, este rol recae en el freeholder o en la entidad que controla el edificio. Es quien tiene la responsabilidad legal de identificar riesgos, gestionar la seguridad del edificio, mantener un fire strategy adecuado, una evacuación del edificio, responsable de la seguridad estructural. También es responsable de la seguridad contra incendios, de la fachada, del cladding y de demostrar que los riesgos están controlados. El Managing Agent ejecuta,
pero la responsabilidad legal no es suya. ¿Quién se encarga de gestionar el FRIU? El FRIU suele ser encargado por el freeholder o el managing agent. Es una evaluación necesaria cuando hay dudas sobre la seguridad del exterior del edificio, como lo habíamos visto en otros videos. Pero de nuevo, el contrato permite que el costo se reparta entre los leaseholders. Y el EWS1 no existe por ley, existe porque los bancos lo exigen, también lo hemos explicado en otros videos. El freeholder suele coordinarlo, el managing agent lo gestiona y los leaseholders lo pagan. ¿Quién debe tener un fire strategy? Cada edificio debe tener una estrategia de protección contra incendios actualizada. El responsable legal es el freeholder, como este freeholder es el accountable person. Esta estrategia debe reflejar la compartimentación, el tipo de evacuación y los riesgos reales del edificio. Pero bueno, ¿qué pasa y cómo es la realidad del sistema? Aunque el freeholder tenga la responsabilidad legal, el impacto financiero suele recaer en los residentes. Esta desconexión entre responsabilidad y costo es una de las mayores fuentes de frustración en el sistema de vivienda en el Reino Unido. Pero entonces, ¿por qué los costos terminan en los leaseholders? Aquí está la realidad incómoda. Aunque el freeholder tenga la responsabilidad legal, muchos contratos de leasehold permiten trasladar los costos a los propietarios de los apartamentos. Los costos como los costos de reportes o de surveys que se tengan que hacer, como el FRIU, el EWS1, el Fire Strategy, costos del Waking Watch o medidas temporales. Todo puede aparecer en el Service Charge. Y esto es lo que muchos no saben. Muchos leaseholders creen que si yo no causé el problema no tengo que pagar, pero el sistema no funciona así. Por eso la falta de información clara se convierte en uno de los mayores problemas financieros y emocionales para quienes viven en edificios de apartamentos. Como un mensaje final quiero decir que entender quién es quién en tu edificio, saber qué rol ocupa cada persona, el freeholder, el leaseholder, el managing agent, es muy importante entenderlo, saber que esto no cambia la ley, pero sí cambia cómo te preparas. La información clara es tu mejor defensa. Cuando se trata de vivienda, de seguridad y de dinero, tener muy claro todos estos roles es muy importante. Y si vives en un apartamento, este conocimiento es clave. Por eso te pido que te suscribas y revises los recursos que dejo en la descripción. Nos vemos en el próximo video.